está de azul, y acá tenemos un polinomio de lo que está en negro, es la gráfica de un polinomio de interpolación de grado 6, de grado 5, ¿no? 1, 2, 4, 6, claro, de grado 5, porque aquí tenemos 6 nodos. Los que están los asteriscos representan los nodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tenemos 6 nodos, tenemos un polinomio ahí de interpolación de grado 5. Si pasamos a 10 nodos, a 11 nodos para conseguir un polinomio de interpolación de grado 10, tenemos acá este comportamiento del polinomio de interpolación. Entonces, aquí en la parte de los extremos nos da la presencia de unos picos. Si aumentamos a grado 15, ya tenemos 16 nodos. Por acá la presencia de estos picos en los extremos. Y si aumentamos a grado 20, pues tenemos, obviamente acá se ven prácticamente superpuestos, pero ya hemos visto que cuando hacemos una gráfica del error se nota que efectivamente hay una diferencia, pero en lo que es los extremos ya hay unos picos bastante pronunciados. Entonces, esto es el comportamiento que se tiene ahí con el polinomio de interpolación. Les mencionaba que se aduce esto o se atribuye a que los nodos que se toman para la construcción del polinomio no se hacen de una manera adecuada, no se sigue ningún criterio para la elección de esos nodos. Y eso es lo que hace que se presente este tipo de comportamiento. Entonces, para el intento de corregir esto, aparece esa propuesta, ¿no? de elegir los nodos de manera apropiada, considerando para la variable independiente las raíces del polinomio unos polinomios especiales, ¿no? Entre ellos están los polinomios de Chebyshev. Entonces, de esos polinomios de Chebyshev se le extraen las raíces. Con esas raíces pues, se construye la data, y una vez que se tiene la data se construye el polinomio de interpolación bajo cualquier criterio que hemos estudiado. Entonces, por acá tenemos ya la construcción de un polinomio de Chebyshev, la construcción de un polinomio de interpolación siguiendo ya traten de sentarse adelante, por favor. Adelante hay una cantidad de imágenes desocupadas. Aquí ya se ha hecho la corrección. La corrección en el sentido de que se ha utilizado para la data las raíces de los polinomios de Chebyshev. Entonces, con esto miramos el resultado ahora. El resultado, ¿no? lo de negro sigue siendo la gráfica del polinomio. Por ejemplo, aquí tenemos el de grado 5, el de grado 10, el de grado 15 y el de grado 20. Prácticamente esos picos han desaparecido. Insisto, esto depende del ejemplo particular que se está tomando. Por ejemplo, en este caso yo estoy tomando esta función. Lo elegí de esa manera para que se note con mayor claridad la presencia de los picos. Elegí esta función de esa manera. Y claro, conforme uno cambie de función, esto tanto en la aparición de los picos como en la corrección siempre va a tener ligeras modificaciones. Bueno, entonces de eso se trata ahora. Lo que vamos a hacer es mirar los polinomios de Chebyshev, extraer sus raíces y construir un polinomio de interpolación. Vamos a empezar mirando de manera rápida cómo se definen los polinomios de Chebyshev. Se definen de esta manera.
ese es un polinomio de Chebyshev de grado n. La variable, por decir, de inicio es el coseno de θ. Entonces, un polinomio de grado n viene a ser el coseno de n veces θ. Claro, hay una relación entre estos. Entonces, la idea es llevarlo, ¿no? Expresarlo de esta manera, ¿no? En términos de una variable, para tener en cuenta así lo común, ¿no? de representar un polinomio. Entonces, para ello se empieza a desarrollar, por ejemplo, se empieza cuando n vale 1. Cuando n vale 1, perdón, cuando n vale 0. Podemos empezar cuando n vale 0. Este n, si n vale 0, entonces aquí tendremos coseno de 0. Coseno de 0, 1. Cuando n vale 1, prácticamente esto se va a comportar como la función identidad. Coseno cuando n vale 1 sería simplemente lo mismo. Cuando n vale 2, aquí tendremos la opción de desarrollar lo que es el ángulo doble para colocarlo en función del coseno. Entonces queda de esta manera. Lo que vamos viendo es un cierto comportamiento, ¿no? Cuando el grado es 0, podemos poner así, en vez de coseno lo reemplazamos por un x. Entonces cuando el grado es 0, veremos que siempre es 1. Cuando el grado es 1, siempre esto es igual a x. Cuando el grado es 2, tendremos que es igual a 2x al cuadrado menos 1. Entonces, expresarlo de esa manera. 2x cuadrado menos 1. Entonces, mediante una fórmula recursiva, se consiguen los polinomios de cualquier grado. Y esa es la fórmula recursiva, es la que se muestra de esta manera. De esta manera tenemos los polinomios de Chebyshev. Pero a nosotros no tanto nos interesan los polinomios, sino nos interesan las raíces de ese polinomio. Volvemos a la definición inicial. Tenemos esto. Entonces, como nosotros estamos pensando en construir un polinomio de interpolación de grado n. Nosotros estamos pensando en construir un polinomio de interpolación de grado n. Entonces, lo que necesitamos para la construcción de este polinomio necesitamos n más 1 nodos. Con n más 1 nodos construimos ese polinomio de interpolación de grado n. Entonces, para tener n más 1 nodos de este polinomio necesito n más 1 raíces. Necesito n más 1 raíces. Con n más 1 raíces construyo mi data de n más 1 nodos y con eso construyo el polinomio de interpolación. Entonces voy a pensar en esto. Como necesito n más 1 raíces, voy a pensar en un polinomio de grado n más 1. Voy a pensar en un polinomio de Chebyshev de grado n más 1. En términos de la definición inicial, esto es igual a coseno de n más 1 θ. Con ese polinomio voy a trabajar. Ahora, pero estamos pensando en las raíces del polinomio, o sea, cuando este polinomio se hace, cero. Entonces, en base a ello se trabaja. Voy a ver cuándo ocurre esto, o sea, para qué valores. ¿Por qué? Porque las raíces, recuerden las raíces
la forma, ¿no? La forma de las raíces. La forma de las raíces es coseno de teta. Lo que habría que hacer, esta es la imagen, ¿no? Esta es la imagen. Quiero saber cuándo esto se hace cero. Es decir, acá tendría que sacar los valores de teta para que todo esto se haga cero. Y de tal manera que una vez que tengo los valores de teta, esto se hace cero, lo reemplazo acá, y ya tengo las raíces de los polinomios del Chebyshev. Eso es lo que se hace. Y bueno, para que esto sea cero, tiene que cumplirse ¿qué? Cuando el coseno de un ángulo se hace cero, cuando el múltiplo el coseno de tendría que ser de pi medios, ¿no? De pi medios, de 3 pi medios. Bueno, entonces sería, si consideramos desde k igual 0, entonces sería de esta forma. Todos los múltiplos impares de pi medios, considerando el k desde 0, y todos los múltiplos impares de pi medios. Entonces significa que como estoy buscando la forma de teta, entonces esto solamente este n más 1 pasa a dividir, ¿vale? Entonces pasa a dividir, y eso es la forma que va a tener el ángulo que estoy buscando sobre n más 1. Todo esto por pi medios. Esa es la forma del ángulo. Por lo tanto, como lo decía antes, las raíces tienen esta forma, coseno de teta. Por lo tanto, ahora las raíces tendrían esta forma. Lo que estoy colocando acá, todo esto tendría acá. En vez de teta reemplazamos todo esto. Ahora tenemos acá, considerando, aquí están los valores. Cada empieza desde 0 hasta n. Eso les decía, ¿no? Acá, si lo coloco de esta forma, porque si coloco 2k menos 1, tendría que empezar del 1. Como estoy colocando 2k más 1, tendría que empezar del 0. Porque acá empieza del 0. Entonces tienen aquí n más 1 valores para ello. N más 1 valores. Ahí están, con los n más 1 valores van a salir las n más 1 raíces que necesito. Entonces ahí está, ahora está todo el coseno, toda esta expresión está en términos de k, porque el n es fijo. Entonces está en términos de k. Entonces por eso que a todo esto se lo denota por x. Entonces estas son las raíces. Pero como las raíces están en términos del coseno, y el coseno sabemos que vive en el intervalo de menos 1 a 1, por lo tanto todas estas raíces del polinomio de Chebyshev van a vivir en este intervalo de menos 1 a 1. Entonces, una vez que ya tenemos las raíces, tenemos las raíces del polinomio de Chebyshev, les decía, con estas raíces se construye la data. Pero hay un pequeño detalle, ¿no? El pequeño detalle es de que tenemos una recta, de la recta real, y solamente esto está considerado para el intervalo de menos 1 a 1. O sea, estas raíces del polinomio de Chebyshev van a vivir en ese intervalo, normalmente en ese intervalo. ¿Sí? Y nuestra data va a estar con variable independiente, con valores en ese intervalo. Entonces eso no
no siempre tiene que ser así. En general, como nosotros nos hemos venido construyendo polinomios de interpolación, la variable independiente tiene cualquier valor dentro de la recta. Entonces, para ello habría que adaptar estas raíces, adaptarlas, estas raíces viven en este intervalo, habría que adaptarlas a un intervalo cualquiera, de la recta, es decir, a un intervalo de la forma AB cualquiera. Bueno, para ello, ¿qué se necesita? Necesita por lo menos, en algún momento necesitas que trasladar, o sea, de menos 1 a 1, de repente ya vas a tener que trasladar hacia cualquier lado, hacia la izquierda o a la derecha. ¿Qué se necesita? De repente se necesita achicar estos valores o multiplicarlos, ¿no? O sea, lo que se llama contraer o dilatar. Entonces, habría que estas formas, ¿no?, de raíces, habría que adaptarlos a un intervalo cualquiera mediante una dilatación o contracción. Dilatación, contracción, traslación. Mediante este término lo que se hace es trasladar, y mediante este término de acá lo que se hace es contraer o dilatar. Bueno, entonces esto va a hacer que esta versión que vive en el intervalo de menos 1 a 1, esto está viviendo en el intervalo de menos 1 a 1, ahora viva en un intervalo cualquiera de la forma AB. O sea, ¿qué significa? Que se tiene que trabajar con raíces de esta forma. Las raíces van a tener esta forma: A por X sub K más B. Me decía, una traslación, una dilatación o una contracción, eso hace que finalmente en un valor que está en las rectas se traslade a cualquier otro lado. Tengan en cuenta que puede ser un intervalo más pequeño o puede ser un intervalo más grande, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa acá, por ejemplo? Cuando ¿qué significa acá? O sea, es llevar este intervalo de menos 1, 1 al intervalo AB. A ver, ¿qué pasa si z vale menos 1? Si z vale menos 1, eso está en el intervalo menos 1, 1 llevado al intervalo AB. Ya, si x vale menos 1, si x vale menos 1, ejemplo, si x vale menos 1, eso sería menos a más b. Si x vale menos 1, ese es el valor para x. Si x vale menos 1, entonces, ¿cuánto debe valer z? Z debe vivir en el intervalo AB. Entonces, si z vale menos 1, si x vale menos 1, z debe valer A. Y si x vale 1, ¿qué debe ocurrir con z? Z debe valer B. ¿De acuerdo? O sea, esto estamos acá. X está viviendo en el intervalo de menos 1 a 1 y z está viviendo en el intervalo, debe vivir en el intervalo AB.
Por eso le decía, si x vale menos 1, z debe valer a. Y si x vale 1, z debe valer b. Entonces, los valores conocidos son a y b minúscula. Esos son los valores conocidos. Entonces, aquí tenemos a más b es igual a 2b mayúscula. Lo que se concluye que b mayúscula debe ser a más b sobre 2. Ese es el valor de b mayúscula. Es esto. Esto es b mayúscula. Y si restamos estas dos ecuaciones, si restamos, sería b menos a. B menos a sería 2a mayúscula. Entonces, a mayúscula viene a ser b menos a sobre 2. Ya está. Entonces, ahí está cómo se debe definir ahora un valor para un intervalo cualquiera. Queda definido de esta manera. Ahí tenemos las raíces del polinomio de Chebyshev adaptadas a cualquier intervalo. Una vez que tengo eso, este es el error, la cuota de error en la aproximación, y con eso se construye el polinomio interpolado. Con eso se construye el polinomio interpolado. El polinomio se puede aproximar a cualquier valor dentro del intervalo. Primero hay que mirar los las raíces de los polinomios. Raíces del polinomio de Chebyshev en el intervalo. Ese intervalo. Para ello consideramos z sub k va a ser igual a 5 menos 2, 3 sobre 2, coseno de 2k más 1 sobre n. En este caso, ¿puedes pasar? Gracias. Por entrar es a las 8. En este caso, si usted adelante, por favor. Entonces, 2k más 1 sobre n más 1. Le decía que en este caso el n es fijo. En este caso el n ya lo conozco. En este caso el n vale 3. En este caso el n vale 3. Entonces aquí se acaba de ser n más 1, que es 4 por pi medios más la suma 5 más 2, 7 y k toma valores de 0, 1, 2, 3. En realidad vamos a construir necesitamos un polinomio de interpolación de grado 3, ¿no? Claro, si es un polinomio de interpolación de grado 3, necesito 4 valores, ¿vale? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 valores para un polinomio de interpolación de grado 3.
ahí, tenemos el primer valor, la z sub 0, va a ser 3 medios, coseno, cuando k vale 0 tendríamos un cuarto, por pi medios, pi octavos. Tenemos pi octavos más 7 medios. El primer valor. El segundo valor, cuando k vale 1, sería 2 más 1, 3. 3 pi, 3 octavos de pi. 3 octavos de pi más 7 medios. Luego, z sub 2 viene a ser 3 medios por coseno. Y aquí cuando k vale 2, ¿verdad? Cuando k vale 2 tenemos 4 más 1, 5. 5 octavos. 5 pi octavos más 7 medios. Y por último, z sub 3 dado por 3 medios por seno. Cuando k vale 3 sería 6 más 1, 7. 7 octavos. 7 octavos de pi más 7 medios. Entonces aquí tengo los nodos de las raíces del polinomio de Chebyshev llevadas al intervalo de 2 a 5. Todas estas raíces van a estar en todas estas raíces van a estar en el intervalo de 2 a 5. Inicialmente ten en cuenta que estas raíces de acá viven en el intervalo de menos 1 a 1, pero con esta acá lo que se está haciendo es estirando 3 medios mayor que 1 y está estirando, y acá se está trasladando, ¿no? Entonces se está llevando al intervalo de 2 a 5. Con esto tomamos nuestra data. Vamos a poner una especie de función, vamos a poner f igual a 7 medios, no, 3 medios, 3 medios que multiplica al coseno de el k, vamos a llamarlo aquí x, es 2k más 1, 2 por x, 2 por x más 1, todo esto multiplicado por pi, esto multiplicado por pi y dividido entre 8, más la suma que es 7 medios, 7 entre 2, 7 medios. Aquí el x está haciendo, va a tomar está haciendo una función de k, que hemos puesto en la pizarra como claro. Voy a poner para evaluar. Por ahí, cuando k toma el valor de 0, vamos a ver así, z va a ser igual, va a tomar estos valores, ¿no? Z va a estar dado por el f, que valor es en 0, de cuando k vale 0. Cuando k vale 1, cuando k vale 2, y cuando k vale 3. Tenemos los 4 valores que van a dar las raíces
ya las raíces del polinomio de Chebyshev trasladados al intervalo de 3 a 5. Voy a poner un formato corto. Ahí estoy colocando una función, en realidad son lo que tenemos en pizarra que para evaluar para los diferentes valores de K, y luego acá ya estoy colocando los diferentes valores de K, pero aquí el pequeño detalle, aquí este. Entonces estos serían los valores que voy a considerar. Lo que debería hacer como un siguiente paso es ordenarlos, ¿no? De forma de menor a mayor, ¿no? Para poderlos ubicar en la red. Y acá, a simple vista vemos que efectivamente estos valores que tengo están dentro de intervalos de 2 a 5. De 2 a 5. Estos valores, estos 4 valores que he obtenido, están dentro del intervalo de 2 a 5. Y voy a redefinir el Z. Ahora lo que voy a hacer es ordenar. El siguiente paso sería ordenar de menor a mayor. Primero, segundo, tercero y cuarto valor. Bueno, estos serían los valores para la variable independiente de mi data. Mi nueva data, mi data, estos son los valores para la variable independiente. Y luego voy a conseguir el Y, que viene a ser puse ahí una función. La función que he considerado es x cuadrado más e a la menos x. Entonces nos va a regir la variable dependiente, x al cuadrado más aquí hay que poner un punto. Definir A, es Z. Ahora tengo aquí mi data, variable independiente, variable dependiente. Y con esta data se construye el polinomio de interpolación. Podemos usar ahí diferencias divididas. Una vez que tengo mi data, variable independiente, que sea estos valores se han determinado mediante las raíces del polinomio de Chebyshev, llevadas al intervalo de 2 a 5. Una vez que tengo esto, a partir de ello puedo empezar a tomar mis datos, ¿no? Por ejemplo, de repente el número de vueltas que da un atleta por un determinado punto, ¿no? Ese sería el F. Ese es el F. Una vez que ya tengo mi data, ahora sí empiezo la construcción del polinomio de interpolación. Puedo usar cualquiera de los métodos, ¿no? Siempre y cuando cumplan las condiciones. Lo común es utilizar, por ejemplo, las diferencias divididas, el polinomio de interpolación de Newton con diferencias divididas. Entonces, para ello tendríamos que armar nuestra tabla. Vamos aquí a abrir, vamos a buscar si está el polinomio Difford-Dick para armar la tabla con diferencias divididas. Entonces, de 2 a 5, por ejemplo, aquí tengo
tengo, a ver, estos son los nodos, ¿no? Para los valores de la variable independiente. Por ejemplo, si quiero estimar el valor de esta función cuando z tomó el valor de 4, entonces, simplemente acá voy a poner aquí en esto, ya esto hemos usado antes. Ahí está. Número de puntos o punto estimar en el valor de 4. ¿Cuántos nodos tengo? 4 nodos. Los valores de x, voy a tomarlos por acá. Acá están los valores de x, en este caso lo llamado z. Estos son. Voy a copiarlo por acá. Acá. Acá voy a tomarlo, pero tener en cuenta que acá se están colocando de forma de columna. Simplemente los elementos los puedo separar por comas, o si no, le pongo un apóstrofe. Y ya está, sería un vector columna. Ahora sí, acá hay que tomar nota de todos los valores de la variable dependiente. De todos los valores de la variable dependiente. Por ejemplo, acá tenemos 1. Y esto lo vamos ingresando acá. Nuestro valor, segundo valor por acá. Tercer valor. Y hay un cuarto valor. Cuarto valor que tenemos que activar esto. Activamos uno más. Entonces ya ingresé los valores de la variable independiente. Esto inicialmente estaba separado por puntos y comas, pero eso indica que este es un vector columna. Entonces acá al vector fila le pongo un apóstrofe al final y ya lo transformé en columna. Y están los valores de y también ingresados en forma de columna. Aquí es 116. No, 16. Es 16. Ha habido un error. Okay. Habría que corregirlo. Aquí dice. Bien, entonces, con esto voy a conseguir un polinomio de interpolación de grado 3. Hay que advertir que en la figura que nosotros tenemos enviado o hemos tomado para explicar este fenómeno, tenemos por acá un polinomio de grado 5, un polinomio de grado 10, de grado 15 y de grado 20, un grado bastante grande para ver resultados. Ojo, aquí a manera de ejemplo, solamente para ver cómo se construye este polinomio, estamos mirando un polinomio de grado 3. Debo advertir que en este caso no voy a conseguir, no esperaría conseguir mucha similitud. Estamos muy lejos, un polinomio de grado 3. Por ejemplo, acá está la tabla de diferencias divididas y este es el valor estimado, 16. Como digo, no esperaría el error, todavía espero que es considerable, porque un polinomio de grado 3 está todavía muy lejos. Habría que considerar un polinomio de mayor grado. Comparando con los resultados. El resultado debe ser x al cuadrado. Entonces, en este caso 4 al cuadrado. 4 al cuadrado más el exponencial de menos. Está ahí. Está ahí.
milésimos todavía hay similitud. Bueno, entonces el polinomio de interpolación ya saben cómo construirlo, ¿no? A partir de la data, a partir de la tabla de diferencias divididas, ya pueden construir el polinomio de interpolación. Eso ya lo hemos visto en su momento. Ese es el camino para construir un polinomio de interpolación mediante el método de Chebyshev. Consiste en conseguir las raíces del polinomio de Chebyshev, llevarlas al intervalo cualquiera, tener una función patrón. En este caso, esta función patrón es para efectos teóricos, ¿no? Para efectos prácticos, por ejemplo, las raíces del polinomio de Chebyshev pueden representar tiempo en el cual vas a tomar un dato. Con eso armas toda tu tabla y luego vas a hacer la interpolación. ¿Tienen alguna pregunta? El archivo de interpolación con nodos lo puede compartir. ¿Cómo quiero compartir? No, aquí lo. Ahí está pendiente la construcción del polinomio, al cual decía que esto ya lo hemos estudiado. Vamos a construir un polinomio de interpolación con diferencias divididas. Habrá que tomar estas diferencias, la diferencia de orden 0, luego viene más esta diferencia de orden 1 por x menos x sub 0, que sería el primer valor de z, luego más esta diferencia por x menos el primer z por x menos el segundo z, y así sucesivamente. Bien, entonces ahí tenemos ya la interpolación. Con eso cerramos la parte de interpolación. Solo ten en cuenta que no es todo la interpolación que hemos estudiado, no es todo. Existe lo que es MATLAB tiene unas ya funciones predeterminadas. Por ejemplo, está la interpolación, la interpolación cúbica. Hay interpolación cúbica segmentada. Hay un tipo de interpolación que consiste en ir construyendo polinomios de grado 3. Entonces en cada subintervalo, porque tiene un intervalo general
ya, un intervalo general. En cada subintervalo se va construyendo polinomios de grado 3. Se va construyendo polinomios de grado 3. Entonces, la condición que se establece es que estos polinomios, el extremo final de uno coincida con el extremo inicial del otro, para que se puedan pegar. Entonces, tenemos un polinomio, digamos así. Un polinomio de grado 3 tiene que pegarse con otro polinomio de grado 3. Tiene que pegarse. Y ese pegado garantiza que la función sea continua. Pero hay un pequeño detallito, que si uno coloca una lupa por acá, ese pegado puede quedar de esta manera. Representa una esquina. Entonces ya pierde la condición de ser derivable, ¿no? Y eso no es parte de una interpolación, no conseguiríamos un polinomio, porque el polinomio es derivable en todo su dominio. Entonces, lo que se exige, entonces por eso que en este tipo es tipo la interpolación de Hermite, se exige que esto, en cada uno de estos polinomios P sub i, digamos, ¿sí?, coincidan en esos puntos, pero además también sus derivadas coinciden. Entonces eso hace que la derivada existe en esos puntos, coincide, entonces por lo tanto va a ser un pegado liso. Hacer esa construcción no es sencillo, demanda hacerlo a mano, me refiero a hacerlo a mano, demanda el uso de matrices. Pero ya en MATLAB existen ya funciones predefinidas que hacen que internamente ya están haciendo todo ese cálculo. Por ejemplo, aquí tenemos referencias para un tipo de interpolación que es lo que se conoce como el SPLine. ¿Qué es lo que se tiene? Ese SPLine cúbico, ¿no? Tenemos acá la data. Se ingresa la data, se ingresa un polinomio, un punto estimado. Pues toda la descripción está aquí. Si quieren, cortamos ahí. Para ver la descripción de esta función predefinida. ¿Qué hace la descripción? Esta es la salida. De la salida lo que uno ingresa es esto. Se utiliza una interpolación SPLine cúbica para hallar el valor aproximado. O sea, tú quieres un valor, quieres aproximar cuánto es la función en ese valor. Entonces, se utiliza una interpolación SPLine cúbica para hallar este valor, los valores de la función subyacente y en los valores del interpolador X. Eso es para estimar. Para la interpolación se supone que la variable independiente es de dimensión. Para la interpolación se supone que la variable independiente es la dimensión final de Y con los puntos de corte definidos por X. Bueno, aquí están relacionados el X con el Y. Los valores de X deben ser distintos. Pero, por ejemplo, vamos a suponer acá la data que hemos estado trabajando. para
para la interpolación de Chebyshev. A ver, ¿qué es lo que conseguimos con eso? Acá está. Este es el... lo llamamos Z, ¿no? Z es el... Este es el Z. Y esto es, ya está. Esta es la data que tenemos. Z y los valores de Z. Entonces, ¿qué es lo que dice para utilizar este comando? Tenemos esto. Vamos a tomar... Vamos por acá, pero en vez de X es Z y en vez de Y, Y mayúsculas, Y minúscula, y vamos a suponer que queremos aproximar en, decía que queremos hallar el valor cuando Z vale 4. Claro, el valor aproximado mediante este tipo de interpolación. Ahora, hay algo adicional. También, esto voy a cerrar. Hay algo adicional. Si ingresas esto de acá, ¿qué ocurre si ingresas esta segunda parte? El X era el Z, el Y mayúscula es el Y minúscula. ¿Puedo hacer un gráfico? Esta es una... Lo único que está haciendo es un estudio, ¿no? De acá dice estos son los valores de la variable independiente, valores de la variable independiente. Las características. Solamente aquí ya aquí ya te está botando el valor aproximado. Lo que pasa es que esto lo podemos utilizar de otra manera. Me arroja un gráfico. Ustedes supongo que en algún momento han tenido que hacer por ejemplo, vamos a ver. Generalmente esto estaba en algunos periódicos, venía para entretenimiento, venía un juego como este. Daba ciertos puntos y les pedía que uno de los puntos se descubría una figura. Unos puntos, dice, a ver, uno de los puntos y al unir los puntos, de repente ¿no? Tal como te lo indicaba, de repente llegabas a descubrir una figura ahí, ¿no? un animal. Entonces, pero lo que se está, de alguna manera, lo que se está haciendo es un tipo de interpolación, porque está buscando una gráfica que pase por todos estos puntos. Esto se puede también hacer, aquí en este tipo de máquinas, usando este comando. El que, aparece un cursor. Con este comando
antes que aparezca un cursor. A ver. Bueno, una de mis tareas en algún momento fue eso, ¿no? Uno que hace un programa que permita que en la pantalla salga algún cursor que pueda almacenar un conjunto de puntos y luego hacer una interpolación. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que buscábamos? Cada vez que haga clic se va almacenando un conjunto de puntos, o sea, pares ordenados. Un punto de un par ordenado. Entonces, cada vez que haga clic se va a almacenar un conjunto de puntos. Eso tenía el límite, ¿no? Por decir, hasta que sean 20 puntos. Entonces, considerado el punto número 20 y esto se cerraba automáticamente. Y luego tenía que trazarse una gráfica que uniera todos esos puntos. Y eso es lo que, entonces para ello había dos comandos claves, que es el GInput, que ustedes como pueden ver, el GInput lo que hace es que se active un cursor que se deslice por toda la pantalla de la máquina. Otro elemento clave, interpolación, lo puedes hacer mediante el CPLAI. Y bueno, ya no recuerdo otros no recuerdo cómo almacenar los puntos. Pues de ahí eso podría investigar sobre estos dos comandos y cómo interactuar para hacer algún dibujo, ¿no? Que permita, o sea, a través de la selección de puntos, conseguir que los una. Y conseguir eso que se una, la forma de hacerlo mediante interpolación. La idea es que consigan como una tarea, ¿no? Investigar más sobre esto, sobre la aplicación de este tipo de interpolación, con este tipo de interpolación. Por ejemplo, en algún momento sobre esto, también he pedido en alguna evaluación que hagan esto, que muestren, que hagan un código en MATLAB que muestre a partir de unos puntos, obviamente con un conjunto de puntos hacen lo que es interpolación, van a conseguir un polinomio de interpolación, pero al hacer la gráfica del polinomio de interpolación, además de la línea continua, que ya sabemos cómo aparece, quiero que aparezcan también los nodos. Claro, estos nodos pueden tener una representación como por ejemplo ahí en el de Chebyshev se hacía esto, ¿no? Con actrices. ¿Vieron? En el Chebyshev aparecían unos actrices. Ahí pueden ser con unos pequeños círculos. Pero la idea es que se aparezcan los nodos. Entonces pueden tomarse el trabajo de investigar y ver cómo se hace eso. En algún momento pedí una evaluación que hagan esto, que muestren también los nodos. Como decía, así como en Chebyshev,
que hace que aparecen los nodos como en forma de asterisco. Puede ser que le den una mirada acá, sé cómo lo hace. Este comando subplot son para dividir la pantalla, en 4 partes. Muestre las gráficas en cada una de estas partes que se ha dividido la pantalla. Aquí se está dividiendo en 2x2. Entonces, en cada uno de esas entradas está mostrando una gráfica. Por eso se hace con el aquí 2, 2, 1, por acá 2, 2, 2, por acá 2, 2, 3. Se ha dividido la pantalla en 4 partes, 2x2. Y tenemos un gráfico, primer gráfico, segundo gráfico, tercer gráfico y el cuarto gráfico. Entonces, es la forma, lo que está haciendo el subplot sirve para eso, para dividir y mostrar diferentes gráficos en una sola pantalla. ¿Qué más? Hasta ahí tenemos lo que es interpolación polinómica. Y luego viene la parte de derivación numérica, previo a la integración. Para hacer derivación numérica, por ejemplo, nosotros en MATLAB lo que hemos estado haciendo es decir, a ver, tienes una función, ingresa una función y deriva. Claro, ahí está aplicando las fórmulas que existen para hacer para hallar la derivada de una función desde el punto de vista analítico. Pero lo que nosotros queremos ver ahora es derivación numérica. Derivación numérica. Entonces, es lo que vamos a mirar ahora. Existen diversas fórmulas que me permiten aproximar el valor de la derivada en un determinado punto. Y solamente son valores discretos y no hay variable continua. En los procedimientos numéricos no hay variable continua, sino discreto. Todo es un discreto. ¿Cómo podemos hacer? Aquí, por ejemplo, existen formas elementales. A ver, por ejemplo, aquí tenemos para la primera derivada. Para la primera derivada tenemos una fórmula con 2 puntos. Con 2 puntos se dice. Pero esto es con 2 puntos y lo que se llama, aquí dice fórmula de diferencias finitas. Si ustedes miran es una diferencia finita lo que tenemos en la parte del numerador. Con 2 puntos, obviamente hay 2 puntos, y progresiva. ¿Qué significa progresiva? Que están considerando los puntos hacia adelante. X0 y en el sentido de hacia adelante, X0 más H. Bueno, aquí tenemos una fórmula, la fórmula básica, ¿no? De 2 puntos para la primera derivada. Acá tenemos una fórmula para la primera derivada, pero ya con 3 puntos. 1, 2 y 3. Y seguimos con diferencias. Seguimos con diferencias progresivas hacia adelante. Acá tenemos una fórmula para la primera derivada, pero con diferencias centradas o centralizadas también. Centradas, que quiere decir que el x sub 0 es el centro, entonces a partir del x sub 0 como centro, consideras un punto hacia adelante y un punto hacia atrás, equidistante. El x sub 0 es el centro. Tenemos acá también con diferencias centradas, pero con 1, 2, 3, 4 puntos. Con diferencias hacia atrás, con 2 puntos, con diferencias hacia atrás, con 3 puntos, diferencias hacia atrás. Y también tenemos fórmulas para la segunda derivada. Por ejemplo, la segunda derivada
En fin, entonces con ese tipo de fórmula podemos aproximar el valor de la derivada. La pregunta es, ¿de dónde sale eso? Podemos mirar de la siguiente manera. Una forma de conseguir ese tipo de fórmulas es a través de la expansión o el desarrollo de Taylor de una función alrededor de un punto. Por ejemplo, se necesitaba fórmulas para derivación numérica. Ahora, todo lo que hacemos es el desarrollo de Taylor, la expansión de Taylor. De una función f. No tenemos f de x. Esto viene a ser f alrededor de un punto. Vamos a considerar alrededor de x sub 0, más la primera derivada en x sub 0 por x menos x sub 0, más la segunda derivada en x sub 0 por x menos x sub 0 al cuadrado de 2 factorial, más la tercera derivada en x sub 0 por x menos x sub 0 al cubo sobre 3 factorial, y esto continúa. Tiene infinitos términos. A partir de ello, dice lo siguiente: por ejemplo, considerar o evaluar los puntos. Le vamos a poner 1 para x igual a x sub 0 x igual a x sub 0 más h y para este, ¿no? Si evaluamos para x igual a x sub 0 más h, lo que vamos a tener es esto: f de x sub 0 más h es igual a f de x sub 0 más la primera derivada por la diferencia que es h más la segunda derivada por la diferencia que es h al cuadrado, y continúa. Aquí es viene la tercera derivada. Podemos por acá colocamos, por ejemplo, para x igual a x sub 0 menos h. Lo que pretendo acá conseguir es una fórmula para la primera derivada con 2 puntos central. Eso es lo que considero obtener. En realidad lo que estoy pensando es en esa. Estoy pensando en conseguir esa fórmula. Aquí viene a ser evaluando f de x sub 0 menos h igual a f en x sub 0 más la segunda derivada en x sub 0 por menos h
más la segunda derivada en x sub 0 por h cuadrado sobre 2, y acá sería menos lo que puedo poner acá menos sobre 3 factorial y esto continúa. Quisiera que, pensando en construir para la primera derivada, pues la idea es sumar estas dos. Restar. Restar, ¿por qué? Porque si sumo, lo voy a eliminar, la primera derivada. Y lo que quiero es conseguir una fórmula para la primera derivada, por lo tanto debería ser restar. Entonces, restar voy a hacer que esto sobreviva a la primera derivada. Al restar, esto se va a ir. Al restar, esto va a sobrevivir. Pero tengan en cuenta que acá, todo esto que viene de a partir de acá, viene a ser un h cubo por todo lo que ve. O sea, de todos los factores que vienen acá, de todos los términos, puedo conseguir un factor común que es el h cubo. Y acá también puedo conseguir factorizar el h cubo y por acá va todo lo que viene. Bueno, si restamos, como les decía, si restamos estas dos, sería f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 menos h igual, acá se va a ir los f de x sub 0 y quedan dos veces la primera derivada de x sub 0 por h. Los términos con h al cuadrado se van y queda lo que viene con factor h, que viene con factor h. La idea es liberar la primera derivada. Entonces, si divido entre 2h, aquí va a quedar igual a la primera derivada en x sub 0 más, si divido entre 2h, va a quedar h cuadrado por el 2, ya lo metemos acá. Factor común. ¿Está bien? Pues no debería decir el signo aproximado, porque al fin y al cabo, si la derivada es un límite, debería ser aproximado, porque pone exactamente igual. Sí, no debería aplicar límites para eso. Eso se entiende, que todos en realidad lo que estamos haciendo aquí es un procedimiento numérico. Entonces, ya el proceso de límite y todas esas cosas aquí no van. En realidad tiene razón, exactamente no es exactamente igual, una aproximación. Lo que vamos a rescatar acá es que la primera derivada va a ser aproximadamente, con un error de orden h cuadrado. Claro, de acá puedes pasar acá, igual sigue siendo el h cuadrado factor común. Entonces, esto es lo que utilizamos es esto. Bueno, aquí tenemos una fórmula de dos puntos, centrada
para la derivada, la primera derivada de f y x. Es lo que tenemos, le decía que no cualquier llegar. Así como ese procedimiento, de manera similar podemos buscar para las demás formas. Por ejemplo, acá si sumo, en vez de restar, si sumamos, entonces voy a hacer que sobreviva la función en x sub 0. Esta 2, ¿no? Si sumamos esta 2, esto sobrevive, se elimina la primera derivada y sobrevive la segunda derivada. Entonces podemos conseguir una fórmula para la segunda derivada centrada en x sub 0. Y esto es lo que tenemos por acá. Acá tenemos con 3 puntos, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque aquí noten que si sumamos, la voy a conseguir esta más esta. Si sumamos, ¿no? Les decía, si sumamos estas dos. Si sumamos estos dos, queda el f en x sub 0 más h, el f en x sub 0 menos h, queda el f en x sub 0, la primera derivada desaparece porque esa es la idea, no necesito calcular la segunda derivada, pues tendría que deshacerme de la primera derivada. Entonces, para ello tendría que sumar, entonces al sumar sobrevive la segunda derivada. Entonces, voy a conseguir una fórmula con 3 puntos central de x sub 0, x y x sub 0 menos h. Entonces, esa sería la fórmula que está por aquí. Y para liberar la segunda derivada necesito dividir entre h al cuadrado. Entonces, de esa manera podemos encontrar fórmulas para lo que es la aproximación de la derivada de un determinado punto. Por ejemplo, acá, aproximar la primera derivada de la función con una fórmula que se encuentra en la tabla para un x sub 0 de 1.2 con un tamaño de espacio de h0.05. Es el tamaño del paso. Con una fórmula que se encuentra en la tabla. No te dice que es más precisiones, pero podría decir solamente con 3 puntos centrales. Con tres puntos centrales o con 2 puntos centrales. Entonces ya tendrías que ver cuál es la fórmula. En caso de deducirla mediante ese procedimiento. Aquí tenemos con 3 puntos. Con 3 puntos centrados. Con 3 puntos centrada hacia adelante. No, perdón, este es con 3 puntos hacia adelante, por decir. Esto es con 2 puntos hacia adelante. Con 2 puntos hacia adelante. Y el acá recién está en la centrada. Entonces, lo único que se tendría que hacer acá es reemplazar. Esta es la función, este es el x sub 0, este es el h, y reemplazar en cualquiera de las dos. Por ejemplo, en la que hemos conseguido tenemos que la primera derivada en x sub 0 es igual. ¿A qué es igual? Esto es igual a la función evaluada en x sub 0 más h menos la función evaluada en x sub 0 menos h. Todo esto sobre 2h. Es la fórmula que hemos conseguido ahorita en pizarra. Esto viene a ser e evaluado en x sub 0, viene a ser 1.2. X sub
ser 1.2, ¿qué más? Más 0.05 elevado al cuadrado menos e elevado a 1.2 menos 0.05. Todo esto al cuadrado. Y todo sobre 2 veces 0.05. Sería bueno que hagan ese cálculo y lo comparen con la fórmula exacta, ¿no? La fórmula exacta que es, o sea, esto es 2x por e a la x al cuadrado ya tenemos, y lo deben comparar con x es 1.2. Hagan ese cálculo y comparen 2 veces por 1.2 2 veces por 1.2 y todo por e elevado a 1.2 al cuadrado. Hagan sus cálculos y lo comparan. Es una fórmula, hemos aproximado el valor de la derivada con una fórmula de 2 puntos centrada. ¿Alguna pregunta? Sí. Entonces, con eso pasamos ahí de manera rápida, pasamos de derivación numérica. ¿No? Estamos mirando que solo con esa la fórmula de expansión de Taylor, la forma de expansión de Taylor o llamada la serie de Taylor, podemos conseguir fórmulas para la aproximación de la derivada de diferentes órdenes y nada, luego sigue reemplazarlo. Entonces nos vamos ahora sí camino a lo que es integración numérica. Comenzó a ir a un proceso y continuamos. Si no tienen ninguna pregunta, cerramos el proceso y continuamos luego con integración numérica. Robert, ¿podría compartir al menos la data del manga? Igual. Y el problema que estaba estimando. A ver si que ordena sus ideas, qué es lo que me quiere decir. Si pudiera pasarnos el código de MATLAB que está usando para enseñarnos, por favor. ¿Viene todo eso? Claro, todo lo que se usaba para guiarnos al menos. El uso de split, el flow, la manipulación por nodos de Cheshire. Yo lo podría hacer, profesor. Quizá consiguen el data histórico. En este caso ahí Se diferencia casi por un imperio la aproximación. No es tan exacto. no es tan exacto. ¿Por qué? Porque Sí, depende del H también. Tomamos un descanso y continuamos. Pueden descargar lo que quieran.
hecho. Sí lo he hecho. A ver, yo también lo he hecho. Pongo la invitación. No voy a analizarte. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, exacto. Pero el cálculo Ah, y el cálculo. Acá es 0.05, el H es 0.05. multiplícalo por 2. Sí lo he multiplicado, pero 0.0. A mí me sale esta unidad. ¿Dónde? ¿Qué has usado? No has usado calculadora. No, que me quine. Aquí este es el oficial y este es el aproximado. Y acá está la fórmula. 1.25, o sea, 0.05 menos 0.05. Entre 2 a esta es la derivada de f y la derivada de f. Ah, ya, no, sí está bien. Me confundí ya, me quine. Pablito está bien. Quiero pasar si Pablito está bien. Si me muero, si me desaparezco. No, sí vamos a hacer. Pues. Integración numérica. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es considerar los polinomios de interpolación. Por ejemplo, si tenemos una función, entonces la idea sería construir un polinomio de interpolación de grado n. Acá va a haber un determinado error, lo denotamos por R sub n, y a partir de esta aproximación entre la función y el polinomio, lo que hacemos es integrar, digamos, desde A hasta B, el diferencial de X, y la fórmula que consigamos a través de la integral del polinomio, eso viene a ser, va a ser la aproximación de la integral. Esta expresión que consigamos de acá va a ser la aproximación de la integral de la función. Y la integral de este resto viene a ser la expresión que vamos a tener para el error de la aproximación de la integral mediante esta fórmula que se consigue con esta expresión de R. Entonces, esta es la aproximación de la integral. Entonces, bajo esa estrategia se va a conseguir fórmulas para la aproximación de la integral de una función. El ejemplo más básico que existe, si se estudia,
ya bastante básicos, es lo que se llama la integral, el método del trapecio. El método del trapecio, como aquí lo vemos en la parte gráfica, tenemos acá la gráfica de una función, la gráfica de una función f, y si lo vemos desde el punto de vista del área, el área sería aproximar el área bajo la curva a través del área de este trapecio, lo que se forma acá. Aquí exactamente lo que se está formando es un trapecio rectangular. Esa fórmula, la fórmula para encontrar el área del trapecio es la semisuma de las bases por la altura. Esta base, que tendría que ser la base menor, viene a ser f evaluado en a. Esta base sería la base mayor, viene a ser f de b, f de a. F de a ese sería el tamaño de las bases, y la altura viene a ser b menos a. La semisuma de las bases por la altura. Eso sería visto como el área del trapecio. Sin embargo, lo que se está haciendo acá es lo siguiente. Lo que se está haciendo acá es, tengo dos puntos. Nosotros en interpolación esto lo estamos llamando nodos, y con estos dos nodos se construye un polinomio de interpolación, y ese polinomio de interpolación va a ser de grado 1. Dos nodos, el polinomio de interpolación que resulta es de grado 1, es decir, la integral de esta función f, desde a hasta b, f de x, diferencial de x, lo vamos a aproximar mediante la integral de este polinomio, la integral del polinomio de a hasta b, de este polinomio de grado 1. Como saben, polinomio de grado 1, su gráfica, un polinomio de grado 1 es una recta, lo que aparece esta recta. ¿Vale? Entonces, justamente es donde se forma el trapecio. Pero esta formulita, si bien nosotros sabemos que es la fórmula que se usa para hallar el área del trapecio, esta fórmula la encontramos al integrar este polinomio de interpolación de grado 1. El polinomio de interpolación de grado 1 lo pueden hacer mediante cualquiera de los métodos que hemos estudiado. Me refiero a Lagrange, o Newton diferencias divididas, o Newton diferencias finitas. Y es lo que se detalla a continuación. O sea, el polinomio de interpolación, en este caso de grado 1, se ha construido mediante las diferencias divididas al a, que es el que vendría a ser el x sub 0, y b es lo que llamamos x1. Hay que tener en cuenta que x1 viene a ser x sub 0, x1 viene a ser x sub 0 más una cierta distancia que lo llamamos h. ¿No? Integrando ese polinomio es que se llega a esta fórmula. Integrando el polinomio es que se llega a esta fórmula. Justamente es la fórmula para encontrar el área de un trapecio. ¿Ya? Integrando, ¿no?, el polinomio de interpolación de grado 1, llegamos a eso. Coincidencia es el área, es la fórmula para encontrar el área de un trapecio. Por eso que se llama esto el método del trapecio. Ahora, cuando en el polinomio de interpolación tenemos el error, según Lagrange, esta es la expresión para el error. Esto según Lagrange, por la interpolación de Lagrange, esto es
la expresión para encontrar el error. Les decía que si integramos toda esta expresión, es lo que vamos a considerar como el error que se comete en la aproximación de la integral. Aquí está. Integrar todo ese término para el error es lo que aparece por acá. Integrar todo esto, finalmente resulta lo de. Entonces, esta expresión es para el error, donde sabemos que pues, en la interpolación sabemos que acá este valor vive en el intervalo que se forma. No sabemos exactamente cuál es, pero vive en el intervalo que se forma. Entonces, como pueden ver, esta derivada de orden 2 es la que aparece acá al final, en el producto final. Acá está sobreviviendo la derivada de orden 2. Bueno, entonces, como no conocemos exactamente quién es este valor, nuevamente hacemos lo que hacemos en interpolación de Lagrange, que lo que podemos hacer es conseguir una cota para el error en la aproximación de la integral. Bueno, y nada, ¿no? O sea, eso es relativamente sencillo, la fórmula para el error. Ese es lo que acabo de presentar, es lo que en la mayoría de los libros, ¿no?, lo presentan como el método del trapecio. Sin embargo, hay quienes hacen una clasificación un poco más detallada y lo llaman a esa fórmula, lo llaman la fórmula simple. Simple, ¿por qué? Porque solamente se trata de un solo trapecio para toda la integral. Y cerrada, porque consideran los extremos del intervalo, consideran los extremos del intervalo, lo consideran para la construcción de los nodos que va a servir para la interpolación, los extremos del intervalo. Sin embargo, vemos que ahí hay un error, ¿no? Toda esta parte blanca sería el error que se está cometiendo al aproximar la integral de la función mediante la integral del polinomio. Esa parte blanca sería el error. Hay otra propuesta, y se disminuye el error. Una propuesta para disminuir el error, eso va a depender de la forma de la función, es haciendo lo que se llama una fórmula abierta, que quiere decir conseguir dos puntos en el interior del intervalo inicial y con eso construir el polinomio de interpolación de grado 1. El polinomio de interpolación de grado 1 pasará por acá. Entonces, ese es aproximar la integral de la función mediante la integral de este polinomio de acá, de este polinomio de interpolación de acá, es lo que se llama la fórmula abierta. En estos casos decía, bueno, aquí como hay un error considerable, entonces vamos a tratar de disminuir el error, ya no tomando para la construcción del polinomio de interpolación, ya no los extremos, sino dos puntos al interior del intervalo. Y ese polinomio de interpolación se integra y tenemos una fórmula para aproximar el valor de la integral. Eso es lo que se llama la fórmula, en algunos textos que hacen una clasificación más fina lo llaman la fórmula abierta, pero sigue siendo en base a un solo trapecio. Lo que nosotros vamos a hacer es usar lo que está en todos los textos, que es lo que llaman la fórmula cerrada, la fórmula cerrada. Sin embargo, con un solo trapecio no necesariamente es óptimo, ¿no? Trabajar con un solo trapecio, no necesariamente es óptimo, por lo que se recurre a lo que se llama la fórmula compuesta. O sea, la fórmula simple es considerar un solo trapecio, pero hay lo que se llama la fórmula
compuesta o extendida. La fórmula compuesta o extendida. ¿En qué consiste? En aproximar el valor de la integral, pero por más de un trapecio. Por más de un trapecio. Entonces, esa fórmula es la que aparece por acá. La regla para acá. Esta es la fórmula para aproximar el valor de la integral mediante la regla del trapecio compuesta o extendida. Y eso es fácil de deducir, y también el error. ¿Cómo se logra la fórmula compuesta o extendida? Es de la siguiente forma. La integración numérica, es decir, el caso del método del trapecio, simple es considerar el valor de la integral de la siguiente manera, ¿no? Tenemos b menos a sobre 2 por f de a más f de b. Por acá, sí, y es x. Por acá tenemos el y igual a f de x. Por acá tenemos a. Ahora queremos, mediante esa fórmula se encuentra la aproximación de la integral. A esto lo podemos llamar x0 y a esto lo llamamos x1. ¿Qué pasa si ahora ya no consideramos un trapecio, sino dos? Si consideramos dos trapecios, la forma de aplicar sería la siguiente. Tengo x por acá, y, tengo la función, tengo por acá a y b. Esta es la función y igual a f de x. Debería conseguir un punto intermedio acá. Aquí viene a ser el x sub 0, acá viene a ser el x1 y acá el x sub 2. Noten que deben ser puntos igualmente espaciados. Acá una distancia h y por acá también una distancia h. Puntos igualmente espaciados. Entonces, por acá tenemos los trapecios que se forman. Con esto, tenemos aquí un trapecio, todo esto, por acá un trapecio, y por acá tenemos otro trapecio. Por acá el otro trapecio debe venir por acá. Vamos así. Y igual es x. ¿Ya está? Entonces vamos a aplicar de manera sucesiva esos dos y la fórmula del trapecio, ¿no? Entonces aquí para el primer trapecio viene a ser la integral de la función viene a ser esta distancia, ¿no? Porque b menos a sería el tamaño del intervalo. En este caso el tamaño del intervalo es h por sobre 2, la distancia entre 2 por la semisuma de las bases. Perdón, en este caso la suma, ¿no? Porque ya conseguí el sobre 2 acá. Entonces la suma, que viene a ser f de x0 más f de x1.
más, ahora pasamos a este trapecio. Nuevamente es h sobre la distancia del intervalo, el tamaño del intervalo, sobre 2, y acá la semisuma, o la suma en este caso, porque ya nuevamente ya consideré sobre 2, la suma, o sea, f de x1 más f de x2, f de x1 más f de x2. De esa manera conseguiría la aproximación de la integral con dos trapecios. Esto equivale a dos subintervalos, considerando dos subintervalos. Y factor común h medios, tengo f de x0 más 2 veces f de x1 más f de x2. Esa sería la forma. En general, si ustedes consideran un tercer trapecio, o sea, en el caso con 3 subintervalos, aquí se van a formar 2 y uno más, ¿no? Tendríamos 3. Con 3 subintervalos, lo que tendría es esto. Tendría acá el x0, x1, x2 y x3. Entonces los que van a participar en el pegado conforme vamos aplicando la fórmula del trapecio, los límites, ¿no? Este x1 va a servir para el primer trapecio como para el segundo. Este x2 va a servir para el segundo trapecio como para el tercero. Entonces va a aparecer 2 veces. Entonces nos damos cuenta que en general va apareciendo un patrón, ¿no? Un patrón es de que los del centro, los puntos del centro van a ir repitiéndose 2 veces. Ya en este caso, para 3 subintervalos, será la fórmula de esta manera: h medios por f de x0 más 2 veces va a aparecer el f de x1 más el f de x2, y todo esto más el f de x3. Este sería, en este caso, para tres subintervalos. Entonces va apareciendo esta parte del centro, siempre van apareciendo de manera duplicada, ¿no? Pero los extremos aparecen una sola vez. En general, para n subintervalos, sería de esta manera: h medios que multiplica a f de x0 más la suma de f de xy desde igual 1 hasta n menos 1 más f de x. Y para el caso del error, tenemos que, para el caso del error para el caso de un solo trapecio, la fórmula simple era menos h sobre 12 por la segunda derivada, aplicamos h cubo sobre 12, lo que tenía que está acá, para el caso simple. Para el caso simple. Menos h cubo sobre 12. Menos h cubo sobre 12 por la segunda derivada. Eso teníamos para el caso del simple, ¿no?
un intervalo. Entonces, pero en este caso para n subintervalos, se tiene lo siguiente, ¿no? Para n subintervalos tendría que el error viene a ser equivalente a n veces esto, ¿no? Porque ese error aparece en cada subintervalo. Entonces, como tengo n subintervalos, tendría n veces todo eso. Entonces, habría que ver una relación entre el n, donde el h viene a ser b menos a sobre. El h viene a ser b menos a sobre. El tamaño del paso, simplemente lo saco, la diferencia del intervalo mayor entre la cantidad de subintervalos. Con eso encuentro la expresión para el error para estos n subintervalos. Y además este sí debe estar entre el intervalo ya todo el intervalo grande. Entonces, con eso tenemos la fórmula para el trapecio, lo que se llama fórmula compuesta o extendida. Esta es una fórmula que llaman fórmulas funcionales. ¿A qué se refiere fórmulas funcionales? Que solamente necesito el valor de la función en determinados puntos, y con ello lo reemplazo y ya tengo la aproximación del integral. Vamos a empezar. A ver, llama por favor. Disculpen. Aranda, Bazán, Aranda, ¿dónde está? Pasamos. Si quieren.
Nori, Presente. Gómez. Presente. Guerra. Presente. Lazo. Presente.